Si te digo que en el mundo ahora existe un semáforo feminista, ¿cómo te quedas? Yo cuando lo vi, flipé de la misma forma que estarás flipando tú ahora. Pero cuando te lo cuente, te juro que fliparás todavía más. Dallas Review Mini. Y os aviso que voy a ir ascendiendo con mis explicaciones. Es decir, cada explicación que vaya diciendo será peor que la anterior, para que veáis que al final del vídeo ya os queréis sacar los pelos. Quedaos hasta el final y de verdad vais a flipar. Ayer me pasaron por Twitter el enlace de una noticia que decía así: instalan el primer semáforo igualitario en el país. ¿Semáforo igualitario? Esto suena un poco a que pueden pasar coches y peatones al mismo tiempo y ahí hay una masacre impresionante, ¿vale? Pero no, es mucho peor. Os voy a enseñar lo que es una foto de este semáforo igualitario, ¿vale? Lo estáis viendo ahora mismo. Es un puto semáforo con LEDs que hacen la forma de una mujer con falda, coleta y tacones. La primera vez que lo vi, pensé, esto tiene que ser una puta broma. Es que ¿cómo se puede llamar semáforo igualitario a un puto semáforo que hay 4 pantallas y todas son con figuras de una mujer? ¿Cómo eso es igualitario exactamente? Pero es que luego leí la descripción de la noticia y ya pensé, definitivamente esto tiene que ser una broma, ¿vale? Porque dice así: la iniciativa fue aprobada en junio de 2014 y pretende disminuir la violencia que se ejerce sobre la mujer por este sistema patriarcal que viene desde hace años. Espera. En este momento pensé, esto seguro que es una noticia fake, ¿vale? De verdad, o sea, no me puedo creer que hayan hecho una estupidez así de grande y digan semejante subnormalidad. Pues me puse a buscar, ¿vale? Hice una búsqueda muy exhaustiva hasta llegar a un vídeo que tenía 47 visitas. O sea, imaginaos lo que busqué para encontrar eso. Y resulta que la noticia es verídica. Os dejo las pruebas en la descripción, ¿vale? Y resulta que esta tal Miriam Acosta es realmente una concejala de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y hasta he encontrado una puta entrevista de ella diciendo estas palabras. Estas palabras mismas que os acabo de leer. ¡Wow! De verdad. O sea, ¡wow! De verdad que no me puedo creer que el retrasito pambisito haya llegado hasta este punto tan avanzadito. Vamos a ver. Comencemos a explicar, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, esto de igualitario no tiene una mierda. Es un semáforo con 4 putas luces. Cada puta luz tiene una puñetera figura de una mujer, ¿vale? Igualitario sería que fueran 2 de mujer y 2 de hombre. Pero es que esto ni siquiera es feminista, ¿vale? Esto es un semáforo hembra, por llamarlo de alguna forma. Pero es que la cosa es peor, porque este pedazo de concejala, que se las da de súper feminista y súper igualitaria, en su entrevista dice palabras literales. Os voy a leer tal cual lo dijo, y si no os lo creéis lo podéis ver. Esto nos sirve a nosotras para visibilizarnos como mujer, para un poco apoderarnos del espacio público y empoderarnos de nuestras, como mujeres que somos parte de una ciudad. Iba a decir suciedad. Lo siento, no sé por qué iba a decir suciedad. Y esto es como, ¿really, miga? Es decir, si piensas que las mujeres no están visibilizadas, es que tienes un puto problema grande. Soy imbécil, lo siento, ¿vale? Porque es que es tan simple como que si realmente crees que la mitad de nuestra especie no está suficientemente visibilizada, joder, de verdad, la otra mitad estamos ciegos o algo que no vemos a las mujeres. Pero yo en serio ahora opino que visibiliza más a una mujer verla ocupar un puesto importante, o verla en un acto o una empresa, o realmente cualquier cosa que no sea ver una puta figura de una mujer con tacones, falda y coleta en un puto semáforo de mierda. Pero es que va mucho más allá la cosa. Intentando decir que es feminista, lo que está haciendo es machista y transfóbico ya de paso. Es decir, ¿por qué para mostrar la figura de una mujer tiene que poner la figura con LEDs de forma de que parezca una mujer con falda, tacones y coleta? Es que en serio, pusieron los LEDs hasta para que pareciera que tuviera putos tacones. Si esto no es machista y opresor y patriarcal, yo no sé lo que es. Pero es que es peor aún, ¿vale? Porque cuando pensabas que ya no podía ser peor, a más lo vas analizando, más te das cuenta de que es una gilipollez. Es decir, ¿por qué una mujer tendría que llevar esa indumentaria? Es que no puede ser una mujer libre e independiente y que le guste ir, yo que sé, con la cabeza rapada y con pantalones vaqueros. Es por ello menos mujer. Así que entonces esta cosa es
Por descripción machista. ¿O es que acaso no puede ser un hombre en el cuerpo de una mujer? Porque entonces es transfóbico. Pero ya dejando de analizarlo con sus propios contextos que siempre usan, cuando me pensaba que la subnormalidad y el necesito no podía llegar a más, es que llega más, es que llega más. Las declaraciones son impactantes, ¿vale? La Comisión de Equidad de Género del Consejo, esto está mal escrito, si logramos ver a la mujer en la ciudad, la mujer comienza a tomar un rol protagónico y a verse distinta. Va a disminuir la violencia que se ejerce sobre ella por este sistema patriarcal que viene desde hace años. ¿Perdona? O sea, ¿de qué puto sistema patriarcal me estás hablando? Quiero decir, si realmente estamos en un sistema tan patriarcal como tú dices, vaya sistema patriarcal de puta mierda que te deja poner figuras de mujer en los semáforos, ¿eh? Pero vaya sistema de puta mierda. Es decir, si tan patriarcal es toda nuestra sociedad y tan oprimidas se sienten estas concejalas y este sistema de equidad de género, lo primero de todo, lo primero que hay que preguntarse es, entonces, ¿por qué les han aprobado este proyecto de mierda? Pero es que hay algo todavía más importante, ¿vale? A más cosas reviso, peor es el vídeo. ¿Me estás diciendo que se va a reducir la violencia hacia la mujer porque hay putas figuritas con LEDs en los semáforos que tienen tacones? ¿En serio? Y os preguntaréis, ¿y cuánto va a costar este chiste? ¿Cuánto dinero están pagando todos los argentinos para financiar esta terrible y bochornosa mierda? Pues en la propia entrevista que os digo que encontré, la super concejala, la super feminista y super igualitaria, dice que este proyecto es pues bastante barato, ¿no? Que se han invertido más de 22 millones de pesos argentinos, ¿vale? Y como que seguramente no tendrás ni puta idea de cuántos millones son eso, me vine a un conversor, puse 22 millones y ¡toma ya! 2 putos millones de putos euros para cambiar todos los putos semáforos de mierda y poner figuras de mujeres con falda y tacones. Claro. No había nada mejor en lo que gastar 2 millones de euros en impuestos a los argentinos, ¿verdad? Había que gastarlo en cambiar semáforos que ya estaban funcionando por estas putas mierdas, ¿vale? Era una inversión muy necesaria y el pueblo lo necesitaba urgentemente. Y ahora bien, hablemos de los monigotes de los semáforos y de los monigotes en general. Dejadme explicaros una cosa, ¿de acuerdo? Esta no es la figura de un hombre. Y esta tampoco es la figura de un hombre. Estas representaciones de personas son la forma más neutral y básica de representar a un puto ser humano, ¿vale? Porque la misma forma que esto no tiene ni falda, ni tacones, ni coleta, no tiene tampoco un paquete, ni tiene músculos, ¿vale? Ni tampoco tiene un rollo de papel higiénico para hacerse los pajotes. Estas figuras no representan ningún sexo. No son más que simples iconos para transmitir un mensaje. En el caso del semáforo es cruza y no cruces. El hecho de que estas feministas se estén gastando 2 millones de euracos en esta puta mierda, 2 millones de euracos de todos los argentinos para esta basura, no solo demuestra su abrumante hipocresía y que son ellas mismas las que se están clasificando y contribuyendo a todo menos a ningún tipo de igualdad, sino que dejan más claro todavía que tienen un retraso, pero del grandecito, ¿eh? Y ni siquiera es pan visito, es mucho peor. Si quieres contribuir a la igualdad entre sexos, para empezar, comienza por asumir que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y la misma capacidad que los hombres. Porque con actos así de estúpidos, lo único que haces es como de alguna forma dar por sentado que todas las mujeres necesitan estos putos semáforos de mierda para sentirse mejor con ellas mismas. Y cualquier mujer inteligente sabe que puede valerse por sí misma para lo que le dé la gana. En fin, amiguitos míos, espero que os haya hecho mucha gracia mi reacción y mi review a esta puta mierda, que aunque yo también me he reído, la verdad es que me río por no llorar, porque es que de verdad esto es penoso a más no poder. No olvides compartir este vídeo con todos tus amigos para que todos vean la ridiculez tan impresionante que es esto. Si te gustó, no te olvides darle a like y como siempre, hasta mañana. Amiguitos míos, hola. Entre otras cosas me refiero a consoladores o lápices. Bueno, lápices no. No, Dallas, eso ha sido un consejo nefasto, ¿vale? No me refería a lápices, ¿vale? Me refería a cosas más pequeñas que un consolador. No sé por qué he dicho lápices, ¿vale? Ha sido lapsus. No he dicho lápices. Borrad eso de vuestras mentes. No os metáis